Bueno, estimados, eh, nosotros hoy vamos a ver la segunda parte de la unidad número 1, que tal como mencionamos en el cronograma, deberíamos ver hasta la semana que viene. Lo que nosotros vamos a hacer es eh, la semana que viene vamos a cerrar la uno y empezar la 2. O sea, ahí va a haber una cuestión de cambio, ¿bien? En la medida en que vamos a arrancar con parte de la 2. Cerré un poco lo de la pantalla, eh, específicamente porque quería verlos y ver si alguno quiere participar. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les había dejado en en el aula y les había comentado que les iba a plantear una escena de El nombre de la rosa y que a partir de esa escena me interesara que vieran o que rescataran, digamos, algunas cuestiones. ¿Alguno que lo haya visto quiere hacer algún comentario en relación a ese breve video y lo que tiene que ver con cómo era el conocimiento, qué daba ese video en relación al conocimiento, qué les marcaba, qué actitudes vieron? Si alguno quiere expresarse, es su momento. Hola Alfonsina, Hola, ¿quién me habla? A ver. Nicolás González. Nicolás, vale. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Vos sabés que cuando me puse a mirar el video, eh, si no hubiera, bueno, no me caracterizo por, por ser muy perceptivo, ¿no? Pero eh, si no me hubieras dicho a dónde apuntar la mirada del fragmento, tal vez no me lo hubiera percatado. Las caras de susto cuando entró alguien nuevo, digamos, forajero, digamos, del ámbito, del ambiente, la cara de susto de todos los muchachos que estaban ahí tratando de leer o de entender lo que estaban estudiando. Eso es lo que más me llamó la atención y, y por supuesto que como que estaban haciendo algo secreto, ¿no? Bien, Que estaba, ahí hay un punto, perfecto. Hay dos puntos que eso es lo acabas que de más marcar. me llamó la atención. Primero, Este, la idea de la extrañeza ante alguien que no habían visto, o sea, como que no estaban muy acostumbrados a recibir a nadie, totalmente. La otra cuestión es, tampoco están acostumbrados a recibir a nadie, tal como vos decís, porque están en una cuestión de secreto, o sea, lo que se resguarda son todos esos libros que están ahí en esa biblioteca, que obviamente no son de acceso público, obviamente no, pero tampoco ni siquiera para el ámbito de ellos mismos, o sea, esa extrañeza ante alguien que también es religioso, digamos, no es una persona civil, sino es un clérigo que va allí a buscar material y a averiguar algunas cosas, y es que no están acostumbrados. Muy buena deducción. La primera es, no están acostumbrados a recibir gente. La segunda es, están haciendo algo secreto. Bien. Bueno, hay, Perdón, Alfonsina. ¿quién me habla? Marian, Marian, dale. sí. No solamente se sorprenden a recibir gente, sino que el bibliotecario, el que hace de bibliotecario, cierra una puerta, esconde algo. Tal cual. También hace Exactamente. de que detrás de esa puerta hay algo que nadie puede ver. Ni siquiera ellos que están viendo algo Tal prohibido, cual, ¿no? tal Algo que en cual. Es general no es así. abierto al resto. Entonces, la idea de que hay algo además prohibido para todos ellos que ya están haciendo algo secreto, deja entrever eh, De que pasando esa puerta hay algo más todavía que hay que esconder. exactamente. Y todo en realidad es una metáfora en un punto, aunque también hay una realidad en que uno ve
gente que está leyendo, digamos, por lo pronto está frente a grandes libros, ¿bien? Primera cuestión o otra cuestión más para agregar en relación a los libros. Eh, Eran absolutamente un material único, digamos, cada uno de ellos prácticamente era un único ejemplar o había otro más y nada más. Por lo tanto, cada uno de ellos accede a un material absolutamente eh, novedoso y que da cuenta, por otro lado, que ellos tienen algo que es una herramienta fundamental que hoy para nosotros pareciera que es algo que obviamente lo adquirimos en nuestra infancia, pero lo cierto era que era algo fuera de lo común, que era leer y escribir. O sea, digamos, y aprender otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, el griego, porque varias de las obras que ellos leían estaban en griego antiguo, y eso evidentemente era un aprendizaje que hacían adentro de ese mismo espacio, ¿no? Entonces, ahí se aprende, ahí se lee, ahí se resguarda el conocimiento, se lo resguarda porque se lo cuida, pero ese cuidado además es no permitirse que otros lo vean, digamos, es un cuidado para preservar, pero es un cuidado para que nadie lo vea también. Entonces, la imagen eh, de esa escena que les dije, lo han perfectamente visto, qué es lo más importante, que tiene que ver en cómo es el conocimiento en el medioevo, en manos de la iglesia. Ese conocimiento es un conocimiento que incluso para los propios de la iglesia no es plenamente compartido, pues fíjense ahí, creo que Nicolás señaló, cuando lo reciben como, ¿quién es este? ¿No? Esta idea también de, uy, pertenece a esta orden, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir a buscar acá? Y eso que Sí, pertenece. muy elitista, ¿no? Ahí está, bien, otro contenido, bien. Elitista desde el acceso al conocimiento. ¿Me entienden? O sea, la construcción del conocimiento es para algunos. Primero son para los que pueden acceder a esas escrituras y luego permanece con ellos. No es que lo socializan. El tema de que no lo socializan es justamente el encuentro con alguien que es de la iglesia y le sorprende que esté ahí, ¿no? Y la sorpresa que en algún momento también mencionamos en relación a la risa y la cuestión de el libro, ¿no? Y si, ¿cómo? ¿Usted ha accedido a ese libro? Como diciendo, si ese supuestamente está perdido, ¿no? Esta idea de a nadie lo ha visto, pero deja entrever que no lo han visto más allá de los muros, digamos, pero que evidentemente alguien lo ha visto y sabe de su existencia, digamos, como para poder decir, aunque sea esas líneas. En definitiva, esa escena del nombre de la rosa da cuenta de algunas características del conocimiento en el medioevo y la situación compleja que significa entonces, compleja e imposible, del acceso al conocimiento y cómo incluso hasta para la propia iglesia y sus miembros no es una cuestión que los socializan ni siquiera internamente, lo cual es todavía mucho más complejo. Ahora bien, las universidades crecen en ese contexto, ¿me entienden? Entonces, de pronto que haya gente que quiera hablar sobre algún tema, que discuta sobre algunos tópicos, que trabaje sobre algunos textos, porque de hecho, algunos de los primeros docentes que participan en la vida de las primeras universidades pertenecen a la iglesia y han accedido a fuentes del conocimiento e intentan de alguna manera, a través de este mecanismo de las universidades, empezar un proceso separado de la vida en los conventos, en donde la iglesia, en sus diferentes instituciones, sea conventos, bibliotecas,
eh, era la que se encargaba de mantener, resguardar e imposibilitar, obviamente, la visión de esos textos y, obviamente, la discusión. También te queda Alfonsina, claro, sí, no sé quién disculpe quiere que la contestar, interrumpe. sí, Pasa que muchos de esos textos en realidad eran de origen pagano. claro, O sea, ahí va, venían de los árabes, de los particularmente, o griegos, algunos de origen judío, griego. exacto, Entonces era muy delicado el tema para la guarda de la fe, ¿no? Póngale exacto. comillas si quiere, o algo literal. Entonces, ¿qué pasa? El acceso a eso era complicado. Más tarde lo que hizo, por ejemplo, Santo Tomás fue tratar de conciliar textos de Aristóteles con la teología para darle Exacto, un poco de coherencia, digamos. exacto. Santo Tomás, Marsilio de Padua, son autores que toman textos, especialmente de Aristóteles, por ejemplo, la política, y a partir de ahí empiezan a trabajar sobre esos textos y la mirada de los mismos hacia el medioevo. Evidentemente el resguardo tenía que ver con la fe, tenía que ver con no poner en discusión distintos planos que involucraban a la fe. Y la iglesia quería preservar eso. Gente como Santo Tomás, como, como Marsilio de Padua, por ejemplo, como decía, sí tomaron los textos de los griegos, especialmente Aristóteles, y los revisan, los trabajan e incluso los recuperan para verlos desde una mirada eh, cristiana, y desde ahí también aportar otras alternativas. La suma teológica va a ser además lo que permita eh, una forma de acceso también al conocimiento que va a ser muy, muy importante. Y hablando de la iglesia, eh, y hablando de las características de la... ¿Ven el Power o no? Sí, Ah, bien, gracias. Porque yo arranqué y no sabía si lo estaban bien. Bueno, entonces les decía, hay una vinculación entre la, la Iglesia Católica y lo que nosotros vamos a ver en relación al mundo colonial especialmente. Eh, es posible que muchos de ustedes sepan algunas cuestiones que yo voy a ver muy sintéticamente, pero es como para hacer un contexto, ¿no? De los tiempos en donde vamos a trabajar. Digo porque en uno o dos momentos de este encuentro yo me voy a detener brevemente a identificar algunos lineamientos que me parecen claves del contexto político general para que podamos comprender un poco mejor cómo se inserta la universidad en este contexto político, socioeconómico, porque de pronto yo voy hablando cuando lleguemos, por ejemplo, lo que pasa en la Universidad de Córdoba a propósito de después del periodo independiente, y yo sigo, y de pronto no todos pueden ubicar qué era lo que pasaba en la historia política argentina a partir del periodo independiente. Entonces, van a ver que en un momento determinado de este encuentro yo voy a, en una placa, hacer un resumen del siglo XIX, recontraresumen, pero es para que tengan alguna herramienta para ubicarse. Hay muchos de ustedes que seguramente esto está de más, pero de pronto sirve para recuperar y para recordar, y para otros de pronto está muy alejado en el tiempo en el que lo vieron, y siempre es bueno revisar. A propósito de esto, nosotros vamos a empezar, como decíamos, con la Universidad Colonial. Esto implica decir, en primer lugar, que hubo un proceso por el cual América pasa a ser parte del Imperio Español, y a partir de allí la administración española va a ser la que se encargue del territorio americano. Durante siglos, y esto quiero
dejarlo muy claro, porque como vamos a ver rápidamente varios temas, porque lo que nos importan son estos, digamos, no pierdan la imagen de que estamos hablando de siglos, ¿no? Los españoles ingresan en la historia de América a partir del siglo, a fines del siglo XV de la era cristiana, y a partir especialmente del siglo XVI es donde empieza su organización para América. Piensen ustedes que en el siglo XVI y XVII el territorio colonial va a estar administrado por una dinastía que fue la dinastía de los Austrias, o también llamada de los Habsburgos. A partir del siglo XVIII, España pasa a ser dominada por otra dinastía, que es la dinastía de los Borbones. Dinastía que con algunos episodios que se dieron en distintos momentos desde el siglo XVIII hasta acá, siguen gobernando. El actual rey de España pertenece a la corona de Borbón, obviamente con todas las tramas familiares que se vivieron desde el siglo XVIII y con episodios a lo largo de la historia española, que obviamente en donde no hubo incluso la figura de un monarca. Como quiera, volvamos a la Universidad Colonial, y lo que tenemos que señalar es que reservamos España guarda un vínculo muy, muy fuerte con las colonias, pero también en ese vínculo está la Iglesia Católica. De hecho, Iglesia y el Imperio Español van de la mano, absolutamente desde el vamos. Cuando digo que van de la mano especialmente en lo que tiene que ver, además de la influencia en algunas decisiones, en otras van de la mano en lo que tiene que ver con en lo que tiene que ver con las organizaciones de la universidad. Ustedes, si recuerdan que la semana pasada lo que señalamos fue las primeras universidades europeas, entre ellas estaba Salamanca. Fíjense que Salamanca se crea en el siglo XIII, a la par del resto de las universidades que hemos visto. Cuando hablamos de organizaciones, que se da su organización interna, su identificación de autoridades, etc. Ahí habla de una real cédula. Ya acá estamos en el siglo XVI. Y cuando estamos en el siglo XVI, ya hablamos de una legislación, una normativa del Imperio Español para América. Por esa Real Cédula de 1551 se inicia el proceso que habilita a la creación de universidades en América. Y esas universidades van a ser vinculadas directamente a tomar el modelo de Salamanca, que era el modelo más importante que residía en territorio español. Recordemos que Salamanca, además, es una universidad muy especial en las discusiones que se dieron durante los primeros tiempos del proceso de conquista, y especialmente en cuanto a la vinculación con qué hacer con las personas que residían aquí. Estoy hablando de lo que hoy conocemos como los pueblos originarios. Una de las discusiones en relación a eso se llevó a cabo en la universidad, ¿sí? Y tuvo que ver con trabajar la situación de los pueblos originarios, hoy lo llamamos así, en esa época se hablaba de los indios, en donde incluso se discutió si eran personas racionales, ¿no? Y había
representantes del clero que consideraban que eran salvajes, bárbaros, etcétera, y había quienes consideraban que de ninguna manera lo eran y que había que pensar en ellos como hombres libres, pero más que como hombres en sí, sino tomarlos con una consideración de niños en el sentido de la protección que debían recibir. Digo esto para entender que Salamanca estaba involucrada, como universidad estaba involucrada en el proceso de conquista y en el emergente problema que tenían en el choque, evidentemente algunos ámbitos del territorio americano que había sido un total desastre para la población originaria, como era toda el área del Caribe, empezaron a pensar y repensar qué hacer aquí. A propósito de esto, la Iglesia va a tomar digamos, como la voz cantante en la creación de las universidades. Fíjense que estamos hablando ya hasta el 12, digamos, entendiendo que el periodo de quiebre, de ruptura del orden colonial en América en general se da entre el 10 y mediados de la década del 10 justamente, podríamos tomar hasta el 20 en algunos casos, o hasta el 16 puntualmente. Lo cierto es que nosotros, porque tomamos la revolución de 1810, pero no es general en todos lados. Entonces, entre 1538 y 1812 se crearon 32 universidades. Es muy interesante esto. ¿Podemos pensar que esas 32 universidades todas siguen existiendo? No, claramente no, se han adaptado, algunas murieron, volvieron a surgir, lo que fuera. Lo cierto es que acá lo que vemos es una idea por parte del Imperio Español que atraviesa las dos dinastías. Recuerden que dije, si no lo repito, obvio, siglo XVI, siglo XVII, los Austrias. Siglo XVIII en adelante, los Borbones. ¿Bien? Las dos dinastías crearon universidades. Eran universidades de dependencia real por parte de la Iglesia y cuya construcción en sentido del para qué se creaban tenía que ver con poder empezar en América la formación de, por un lado, personas que tuvieran una vinculación directa con el clero, pero por otro lado también por aquellos profesionales que tenían o podían empezar a tener alguna vinculación con el Estado colonial y no tener que ir a España a hacer sus estudios universitarios. Pero lo cierto es que hay una preeminencia completa por parte de la universidad en relación con la Iglesia. Había dos tipos de universidades, esto desde la Real Cédula, en donde se ordenó cómo iban a ser las universidades, se plantea esta situación, mayores y menores. Mayores tenían esas 4 facultades que estamos viendo. Cuando hablamos de facultades, hablamos de 4 ámbitos de estudio, digamos, ¿no? Uno estudia teología, que siempre estaba en las universidades mayores, porque era como les digo, era lo fundamental en el trabajo que se hacía desde la formación del clero, tanto para los propios sacerdotes como para generar desde la formación en la propia América de un clero que tuviera características absolutamente similares a las que se veían en España. Derecho, que era clave para la organización colonial, artes y medicina. Las menores otorgaban grados, o sea, daban un título. Las menores estaban restringidas y en general lo que hacían eran otorgar como cursos. Muchas empezaban como universidades menores y luego, por el prestigio que alcanzaba a propósito de sus docentes o estudiantes, podían llegar a pasar a mayores. Y en eso, indudablemente, tenía mucho que ver la Iglesia y las definiciones que se tomaran al respecto. En realidad, entonces, la universidad colonial tenía una vinculación muy fuerte con la Iglesia Católica, de forma tal
que todas esas primeras universidades fueron pertenecientes a la iglesia y distintas órdenes religiosas se hicieron cargo de esas universidades. A partir del siglo XVII, Discúlpame, sí, Alfonsina. ay, no te Hola, veo, pero ¿se bueno, escucha? decime quién sos, yo te escucho, dale. Soledad. Soledad. Tengo una consulta. Viste que vos estás comentando las distintas facultades y decís teología, derecho, arte. Arte, medicina. ¿Eran facultades concebidas como más o menos, ¿no? En la actualidad, es decir, ¿eran independientes entre sí? O, por ejemplo, teología, con esto que vos Atravesaba estás todo. explicando. Teología ¿Cómo? estaba siempre, digamos, los estudios. Estaba siempre. Exacto, a ver. Bien. Teología en sí misma era una facultad en donde se profundizaba todo lo que tuviera que ver con los estudios teológicos. Se trabajaba con los textos de autores clásicos por ejemplo, Santo Tomás era uno de los autores más estudiados, y con autores que también tenían que ver con producción propia. Ahora, todo lo resto de las facultades no es que estudiaban teología de la misma manera que la estudiaban la facultad propia, pero sus contenidos estaban atravesados por eh, sus construcciones metodológicas y obviamente con los principios de la fe cristiana. O sea, por ejemplo, jurisprudencia. Si bien se trabajaba todo lo que tenían que ver con las normas emanadas desde el Consejo de Indias y que hacían a la vida de los distintos territorios del espacio colonial, véase virreinatos, véase gobernaciones, capitanías generales, bueno, toda la normativa que emanaba del Consejo de India y en jurisprudencia se trabajaba en la normativa, en la aplicación, pero tenían estudios que tenían que ver con la teología. No los profundizaban porque obviamente no tenían que ver con el estudio específico, pero sí había como materias o cursos que trabajaban esto. Porque obviamente se iba a una universidad confesional. Entonces, está buena lo que preguntó Soledad, porque son universidades confesionales en la medida que pertenecen a una institución religiosa. Y por lo tanto, todo lo que se trabaja en los distintos áreas está absolutamente atravesada por la religiosidad, empezando por quiénes son las autoridades, por ejemplo, que pertenecen al clero, o incluso gran parte del cuerpo docente, no en la totalidad, pero sí muchos pertenecen al clero y se han formado en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, si bien no teología es una cuestión aparte y de profundización, atraviesa toda la construcción confesional de los diferentes estudios. No sé, Soledad, si te respondí. Sí, perfecto. Muy claro. Vale. Gracias. No, bueno, y a propósito de lo que planteaste, vamos a ver qué pasa en Córdoba. Córdoba es la primera universidad de nuestro país. Y es una universidad que fue creada en el periodo colonial. ¿Bien? En realidad aparece a propósito de, primero hay un colegio y luego hay pasa mucho en algunas universidades que el origen tiene que ver con instituciones anteriores, como colegios, y que de ahí surge la necesidad de contar con una universidad. La universidad en sí, digamos, es creada en 1623, ¿bien? Los estudios se basan especialmente en un método, ¿bien?, que tiene que ver con la lectura y la disputa. De esto hablamos, ¿se acuerdan? La semana pasada, y tiene que ver con el método específico que planteaba la Iglesia, y que tenía mucho que ver con tomar un tema y trabajarlo hasta como deshojarlo por completo, ¿no? De hecho,
ese método apunta incluso a confrontar posturas y a trabajar a propósito de esa confrontación, en esa disputa, en donde incluso a veces se dividían a los grupos y se tomaban distintas posiciones. Esa era una de las formas más fuertes de aprendizaje, de metodología de estudio, digamos, que existía en el ámbito de la universidad y también de los colegios. En un primer momento, Córdoba se orientó en la formación de clérigos, o sea, que su principal formación estaba apuntada hacia la teología. Desde antes de la creación propia de la universidad y hasta el 1777, estuvo en manos de la Compañía de Jesús, o sea, estuvo en manos de los jesuitas. Esto claramente es algo que la define a Córdoba, porque, a ver, hay una relación muy fuerte entre la pertenencia de la institución a una orden religiosa, por las características que la orden religiosa tiene. Hago un brevísimo comentario. La Compañía de Jesús, los jesuitas, es una orden que nació en un periodo sumamente complejo de la Iglesia. La compañía se crea a partir de la iniciativa de Ignacio de Loyola, que tenía una formación militar, y tiene que ver con, surge la Compañía de Jesús en el medio de la emergencia de la Reforma Protestante. Surge como una alternativa que la Iglesia necesita de tener una orden que salga a apuntalar y a defender los principios de la Iglesia que están siendo atacados, cuestionados, puestos en disputa por todos lados. Tienen a Lutero en Alemania, a Enrique VIII en Inglaterra, a Calvino que andaba por ahí por Suiza, y hay otras muchas variedades, digamos, que andan dando vueltas por Europa a comienzos del siglo XVI, primera mitad del XVI, y que inquietan a la Iglesia Católica. La Iglesia, a través de un concilio, toma varias definiciones, pero que no las vamos a mencionar, pero la que nos importa es la creación de la Compañía de Jesús. Por lo tanto, primera cuestión que me interesa marcar, la Compañía de Jesús surge como una orden claramente de defender los principios de la Iglesia, de obediencia al Papa y de ir a los lugares más duros. De hecho, fue una de las primeras órdenes que mandaron de vuelta al territorio alemán, donde la virulencia de la expansión de la reforma luterana había sido tomada por los propios príncipes para entrar en una disputa de espacios y de propiedades específicamente con la Iglesia Católica. Entonces, la compañía fue pensada con un espíritu muy especial, y el hecho de que llegue a América también es particular. La compañía se va a instalar en distintos lugares de América Latina, va a formar muchos colegios y también universidades. Obviamente para nosotros la Compañía de Jesús, seguramente ustedes a la Compañía de Jesús la ubican más por las misiones guaraníticas, las misiones jesuíticas también llamadas, si se toman el nombre de el pueblo sobre el que se asentaban o sobre quién las hace, depende de la denominación. En general en las misiones. Misiones, y en todo el territorio de lo que hoy es Misiones, que se llama así en relación a esto, los jesuitas se instalaron y hicieron una organización muy particular. El otro lugar fuerte de presencia de los jesuitas en nuestro territorio colonial fue en Córdoba, y su sede era indudablemente la universidad. ¿Bien? Le dieron una característica muy particular, porque también hay que ver otra cuestión. Los jesuitas tenían
su propia construcción del conocimiento. ¿Qué quiere decir con esto? No solo trabajaban los textos clásicos y los autores que en general en todas las universidades podían ver. Ellos trabajaban sus textos propios. ¿Bien? Por eso también nos terminaron expulsando, ¿verdad? Por supuesto, porque justamente en esos textos propios se mandaron también varias cuestiones que molestaban a la iglesia. Con los Borbones, justo. Y justo a los Borbones. Justamente, ya que lo dice Carlos, me permito decirlo porque tengo que explicar por qué los jesuitas son expulsados de todos los territorios de España y de todos los territorios de Francia, inclusive, obviamente, todos los coloniales. O sea, ¿por qué una administración cercana a la iglesia, como siempre había sido la española, expulsa por completo de todos sus territorios a una orden total? O sea, los mandó llamar. ¿Alguna vez vieron acá? Porque hay muchos que son jóvenes, otros que seguramente por ahí más cercanos a mí, no digo que sean contemporáneos, pero por lo menos no se llevan tantos años conmigo, recordarán la película La Misión, o por ahí algunos. Peliculón. Esa, la película La Misión, está muy bien hecha, tiene un muy buen recorrido histórico planteado. Se ve que últimamente estuve en una onda retro, porque les di algo del nombre de la rosa, les habla de La Misión, una onda totalmente retro. Bueno, ya vamos a llegar a una película más actual, te lo juro. Bueno, en La Misión, que muestra el episodio en donde los jesuitas son avisados que tienen que abandonar todas las misiones y obviamente se produce el avance portugués sobre esos territorios, pero también demuestran que esa película muestra muchas de las acciones que los jesuitas hacían en ese territorio. Y bueno, llegan a plantear incluso algo que sabemos que en algunos casos fue así, que llegaron a tomar las armas para defenderse del avance portugués. La Compañía de Jesús fue expulsada de todos los territorios justamente por trabajar y plantear cuestiones en sus textos que ponían en crisis a la propia monarquía española. Menciono dos porque, digamos, por si a alguno le interesa, pero bueno, hay uno que es el más importante de todos, seguramente es el padre Suárez, el padre Francisco Suárez de la Compañía de Jesús, que corrió el origen divino del poder. Había una teoría que ya venía del origen francés, que decía que el poder venía de Dios al rey y el rey lo ejercía sobre los hombres. ¿Qué dice la teoría de Francisco Suárez? No, el poder de Dios va al pueblo y el pueblo es el que se lo entrega al monarca. Si el monarca no actúa conforme a las demandas reales del pueblo, si es un tirano, si no hace las cosas bien, es válido sacarlo del poder. Fíjense lo que significa que esta teoría sea enseñada en una universidad. De hecho, varios de los futuros revolucionarios en distintos ámbitos de América se educaron en universidades o en colegios jesuitas donde se enseñaba esto. Ni qué decir lo de Mariana, del padre Mariana, que justificaba incluso la posibilidad de la eliminación del tirano, en lo que se ha denominado la teoría del tiranicidio. Él decía algo muy particular, entre otras cosas, por ejemplo, no es que había que matarlo directamente, por ejemplo, si se sabía que se tomaba un café como yo, no lo intenten, menos mal que estamos virtuales. Alfonsina, Sí, Nicolás. ¿podrás repetir lo que justificaba el padre Mariana? El tiranicidio. Eliminar al tirano. Eliminar, por ejemplo, un monarca, porque en realidad de eso se trataba. Y no había que eliminarlo en forma directa, no había que asesinarlo, sino hacer algo que tuviera la posibilidad de su propia mano.
Entonces les decía, yo tomo café. Bien, ustedes saben que yo tomo café. Entonces, ¿qué hace? Digamos, dejan algo en el café que va a permitir mi fin. Ahora, el tiranicidio implica que yo voy a tomar voluntariamente mi café. No me van a forzar a tomar el café, ¿verdad? Bien, entonces voy a ser eliminada. Pero no va a ser en forma directa sobre mí, sino que indirectamente yo sola me voy a eliminar. Es controvertido, no lo intenten. Pero lo cierto es que la teoría del padre Mariana, imaginen esto, imaginen enseñar en universidades, en colegios, la posibilidad de entender que a quien obra mal hay que correrlo de una manera incluso tajante. Mientras otro, como era Suárez, planteaba que obviamente el poder venía al pueblo, no al rey. Y el pueblo era el que en definitiva definía. Imaginen esto y otras más, que planteo estas nomás, a propósito de entender por qué el Estado español bajo los Borbones no iba a permitir que, en Francia también estaban los Borbones, no iban a permitir que esto se enseñara, porque el problema no pasaba por otro lado, pasa porque se enseña. ¿Y quiénes van a los colegios y a las universidades de los jesuitas? Y van en general los miembros de la burguesía en el ámbito europeo, y en el ámbito de acá van los sectores más de mayor poder adquisitivo en su mayoría, y algunos que son becados. En cualquier caso, son gente que es inquieta, que le interesa aprender, y lo que está aprendiendo es el final de la monarquía y las alternativas que puede tener el pueblo. Digo, es casi lógico que no fuera admitido y se les ordenó expulsarlo. Lo que cuenta la película La Misión es la recepción de la orden de expulsión y el tener que irse de todos los territorios. Los echaron de todos los territorios, de todos los colegios, de todas las universidades, se fueron completamente y se los mandaron al Papa. Obviamente los repartió, entre comillas, en distintos ámbitos del mundo, ¿no? Entre otros ámbitos, que fue un desastre lo que pasó, los mandaron a China, por ejemplo. Y la verdad, lo que más hubo fue muertos entre ellos, porque no hubo forma de poder articularse con el pensamiento chino y la intencionalidad de una orden que intentaba evangelizar. Como quiera que sea, en 1767, adiós Compañía de Jesús, adiós toda esa organización. Incluso fue muy particular porque no solo se dijo que se fueran las personas, se atacaron los libros, se sacaron de las bibliotecas los libros para que obviamente no podían socializarse. De hecho, hay algunos revolucionarios de los tiempos de 1810 en adelante que recuerdan que se quedaron con algunos de los libros que estaban trabajando al momento de la expulsión y que los guardaban como realmente una cuestión que no le podían decir a nadie, que se habían quedado con un texto que pertenecía a Francisco Suárez y que planteaba el origen divino del poder hacia el pueblo, no hacia el rey. O sea, los expulsan a ellos, a sus libros, a sus teorías y todo, pero acá queda quienes fueron formados por ellos, los que rescataron los libros, etc. A los distintos colegios jesuitas, a las distintas universidades bajo el poder de los jesuitas, van a dárselas a distintas órdenes religiosas. Acá Córdoba le tocó a los franciscanos, que estuvieron entre 1767 hasta el 1800. Párrafo aparte. Otra cosa que tenían los jesuitas eran estancias. Eran propiedades territoriales en donde explotaban una actividad agrícola en general, que era lo que les permitía la subsistencia de todos los que estaban en esa zona, en el sentido del
sus conventos, o sus universidades, o su colegio, en términos de los alimentos. Digo esto porque, por ejemplo, los franciscanos lo que hicieron fue, se quedaron en el caso de la universidad, se quedaron con la universidad, y en el caso de las estancias las procedieron a vender, para ver si podían desde la venta subsidiar algo. Voy a decir algo más en relación a esto. Y Córdoba. Una de las estancias que habían sido los jesuitas se la compró el héroe de las invasiones inglesas, Santiago de Liniers. Después que terminó su participación en Buenos Aires, se retiró a Córdoba, se compra una estancia de los jesuitas y se queda ahí, hasta que la revolución estalla en 1810 y la vida de él también va a perderse. ¿Cómo van hasta acá? ¿Quieren que haga una pausa? ¿Quieren que me aguantan un ratito más o ya no me aguantan más? Me aguantan, gracias. Que son buenos, ya, como diría Daniel, están casi aprobados. van sumando palotitos, porque la verdad, a ver, indudablemente es mucho más entretenido el siglo XX, o por lo menos a mí es lo que más me gusta, y trabajar, porque permite además otras cuestiones que no me va a permitir el siglo XIX. Sin embargo, verán que encontraron algunas cosas interesantes en esto, especialmente en el pensamiento de los jesuitas y esta ruptura. ¿Bien? Ahora volvemos a esto. Ustedes imaginen entonces, ¿por qué fue tan rupturista para muchos la llegada del actual Papa? Porque el actual Papa, nuestro de origen argentino, es jesuita. Y es la primera vez que un jesuita llegó al papado. ¿Me entienden? O sea, desde esa orden creada, como lo vimos, como una orden pensada para que fuera una orden de lucha, ¿bien? De conflicto, de conflicto en el sentido de enfrentar el conflicto y darle batalla, ¿no? Los jesuitas tienen esa conformación, ¿bien? Piensen, y nosotros lo vamos a ver, varias semanas después, que una de las primeras universidades privadas confesionales, de hecho las universidades privadas en nuestro país, las primeras fueron confesionales, la UCA Buenos Aires y la otra es la del Salvador, ahí nomás. ¿De quién es El Salvador? De los jesuitas. O sea, hay dos primeras universidades confesionales privadas en la Argentina. Una es la UCA, fíjense, en general de todo, sería de todos los, no hay una pertenencia fuerte a una orden religiosa en particular, pero Salvador es de los jesuitas. ¿Ya? Y vamos en su momento a observar en esta situación muy particular que tienen ellos en cuanto a cómo trabajan, que por ejemplo en la última dictadura militar, el único lugar de este país donde se podía cursar ciencia política, a ver, no estamos hablando de física, ¿bien? Ciencia política, era en El Salvador, ¿no? Los jesuitas mantuvieron la carrera. De hecho, cuando volvió a aparecer la carrera en la UBA, que es el primer lugar donde vuelve, digamos, a aparecer fuertemente, muchos de los primeros que ingresan al cuerpo docente y demás venían de haber sido formados en El Salvador, porque era lo único que se había mantenido durante la dictadura. ¿Bien? Y de hecho, bueno, está claro que los jesuitas en general tienen una postura muy marcada en relación a gobiernos autoritarios, en contra, digo, o sea, hay una fuerte vinculación. Todo esto para ver cómo una orden religiosa creó esta Universidad de Córdoba, la administró durante gran parte de su existencia hasta que los echaron. ¿Bien? Pero nosotros cuando la semana que viene o por ahí la otra veamos la reforma universitaria y el manifiesto liminar
de 1918, y hablan de los jesuitas como si estuvieran ahí, o sea, como si estuvieran conviviendo con ellos y con lo que ellos hacían. Debe ser entonces que su influencia ha sido tan grande que aun cuando ya no estaban, sus principios ordenadores seguían existiendo. ¿Bien? Volvamos. Ahora, ¿qué vamos a volver? Ahora ténganme paciencia, más de la que ya me tienen. Bueno, miren, ¿se acuerdan cuando les dije que brevemente les iba a hacer un contexto histórico del siglo XIX para que nos ubicáramos todos? ¿Por qué? Porque después vamos a ir a la universidad, ¿bien? A donde lleguemos hoy. Pero lo cierto es que me interesa que podamos mantener un paralelo en qué es lo que pasa en la vida política, especialmente, y qué es lo que pasa en la universidad. Porque hay que comprender cómo eso se vincula. Porque es imposible, absolutamente imposible, más allá de los principios que después vamos a ver mucho más fuertes, identificados, como la autonomía, etcétera, digamos, la vinculación entre universidad y política, vinculación y contexto político y la política. Digo, en relación a lo político y la política. Cuando hablo de lo político, hablo de la construcción política de un momento histórico determinado. Cuando hablo de la política, hablo de la acción política en la toma de decisiones, que no necesariamente es partidaria. ¿Me sigue? A veces sí lo va a ser, especialmente en el 20, pero no necesariamente es partidaria. Pero sí es una definición política. ¿Bien? Por ejemplo, ahora no sé si llegamos hoy, pero vamos a ver algunas de esas definiciones. Sí, algunas vamos a ver. Bien, entonces, 1810, el año que todos tenemos asociados a el 25 de mayo y a el proceso rupturista con el orden colonial, efectivamente así fue. ¿Bien? A partir de ahí se inicia lo que se llama, o es una de las denominaciones que podemos darle, década revolucionaria. Si yo tuviera que, digamos, basándonos en distinta bibliografía y más allá de las corrientes historiográficas, yo diría que la década revolucionaria tiene como 3 palabras clave. Y todas ellas además están atravesadas por otras. Las 4 palabras claves serían revolución, guerra, independencia, constitución. Pero son palabras clave y son búsquedas, son conflictos, son tensiones. Revolución es lo que aparece en 1810, ¿no? En el 25 de mayo. ¿Qué es revolucionario? Es revolucionario. Ustedes dirán, bueno, pero no declaró la independencia. Sí, está bien, pero hubo un cambio de el corrimiento de las autoridades coloniales en la figura del virrey y la instalación de una junta. Y luego distintas formas de administración. Pero ahí hay algo revolucionario. Y hay además lo revolucionario en algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿saben que fue revolucionario las primeras fiestas populares? La primera fiesta popular se dio en el aniversario de la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1811. Era festejar el primer año de la Revolución. Entonces, si se apoya el festejo que implicaba movidas en las calles, salida, digamos, la fiesta del recuerdo del acontecimiento, es porque hay que instalar ese acontecimiento. ¿Qué festejamos nosotros? Bueno, ahora por Zoom, lo que fuera, cumpleaños, ¿verdad? Festejamos nuestra fecha de cumpleaños, nos guste o no nos guste, eso pasa lamentablemente todos los años. Y si hay algo bueno de los cumpleaños, además de recibir regalitos, es el hecho de que todos los años hay un día que es como especial para nosotros.
Eso se instala por primera vez en 1811 e implica, como dice Di Meglio, la salida del sector popular a la calle, en recordar que también se salió el 25 de mayo del 10, por lo menos a ver qué pasaba. Si bien no fue una revolución popular la de mayo del 10, el festejo al año sí lo empezó a hacer. ¿Bien? Y ahí es donde hablamos de una instalación y un hecho que marca que ya no pertenecemos a España. Perdón, pero todavía no tenemos la independencia, digo, no hay ningún papel que indique ni nada totalmente. Y ahí viene lo complejo de este periodo. Porque nosotros hacemos una revolución en el 10 y declaramos la independencia en el 16. ¿Bien? En esos 6 años hay incertidumbre todo el tiempo, hay cambios de gobierno todo el tiempo y hay guerra, que era la otra palabra clave. Guerra en el exterior contra el español, porque claramente nosotros no admitíamos su dominio más. Por lo tanto, esa otra palabra clave de la guerra trabaja específicamente en la identificación del enemigo. En función de que yo identifico el enemigo, y yo ya estoy diciendo que no le pertenezco, porque si el enemigo es el español, yo ya no le pertenezco. Bueno, todavía me falta la declaración, pero en eso estamos. Entonces, revolución, guerra, la independencia es muy tardía en realidad, es en el 16, y tiene mucho que ver, entre otras cuestiones, con el proceso vivido, pero también tiene que ver con la presión de San Martín, con el armado del ejército libertador, con las acciones conjuntas, digo, un Bolívar que viene desde el norte, un San Martín que va por Chile a Perú, un Bolívar que llega a Perú, el objetivo de terminar con Perú, el centro del poder militar español en América, por eso van los dos hacia allá, uno de un lado y el otro del otro. Y en ese movimiento el que llega primero a Perú es San Martín, de hecho declara la independencia del Perú, y gracias a que hay un hecho muy importante que se registró el 9 de julio de 1816. Y termino con esto, este periodo, para marcar algo que me parece que no siempre lo recordamos, que es el hecho de que la Declaración de Independencia nuestra habla de provincias unidas en Sudamérica. En Sudamérica. Es muy vago esta denominación territorial. Es Sudamérica, es un carácter continental, no es la independencia de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Dice Provincias Unidas en Sudamérica. Y eso en gran medida tiene que ver con las discusiones y también los planteos, por ejemplo, en San Martín. ¿Bien? Voy a contar una anécdota y ahora sigo. Así de paso distendemos un poco. Hace muchísimos años, cuando yo enseñaba, bueno, sigo enseñando en Derecho, pero Derecho estaba en el complejo. Entonces, una vez yo tenía esa pregunta de los estudiantes, sigo dando en primer año de Derecho, de preguntarles qué dice el acta de nuestra independencia en relación a cuál es el espacio territorial al que indica como independencia. Silencio. Luego alguno que se anima de Argentina, no de las Provincias Unidas de Río de la Plata, no del Virreinato, bla, bla, bla. Vocecita, a lo lejos, era un aula donde había muchísima gente, y una vocecita contonada dice Provincias Unidas en Sudamérica, y eso daba posibilidad o pie o algo así, dijo, en relación a un carácter amplio que superaba a Argentina. Como le noté la tonada, le pregunté si dónde había estudiado. Era peruano. Y me dijo, nos dijo a todos, yo lo estudié en la escuela, porque la historia para nosotros, independiente, empieza cuando San Martín llega a Perú, da nuestra independencia, en alusión a lo que había pasado en un lugar de Tucumán que ubicamos en el mapa, obviamente está totalmente fuera del territorio peruano,
en Tucumán, que esa declaración dice esto, y después viene la declaración nuestra, pero el antecedente inmediato que nosotros tenemos es el 9 de julio de 1800. Silencio por completo de todos nosotros al observar que una estudiante peruana nos dio una lección realmente del valor de nuestra propia independencia, ¿no? que muchas veces no la tomamos como tal. Perdonen las disgregaciones para que quede claro de ese valor fuerte que tiene nuestra independencia como palabra clave. La cuarta es constitución, organización, forma de gobierno, poderes, etc. Ahí la vamos mal. 1819 constitución, fracasada fue. Del 20 al 31, confederación por pactos. ¿Qué significa? Ante la ausencia de constitución tenemos que decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos ordenamos? Bien, acordamos pactos, pactos interprovinciales, pactos en el litoral, en Cuyo, con Córdoba, pactos que nos garanticen seguir viviendo más o menos juntos. El periodo de la Confederación por Pactos salió la segunda constitución mal, fracasada nuevamente. En gran medida porque tanto la del 19 como la del 26 apuntaban a trabajar forma de gobierno unitario que las provincias no querían el federalismo, la vigencia plena de las instituciones provinciales, la autonomía en sus decisiones, etc. 31 a 52. Rosas en la provincia de Buenos Aires, pero que indudablemente irradia su poder en el resto del país en la medida que maneja las relaciones exteriores. ¿Es el primer gobernador de la provincia de Buenos Aires que maneja las relaciones exteriores de todos? No. Es un proceso que se inició en el 20 y un poco al final del 20, y especialmente con el gobierno de Martín Rodríguez en Buenos Aires. Por lo tanto, esa facultad o esa atribución que tenía Rosas, y la tuvo durante sus gobiernos, es una facultad que venía de hace un tiempo. ¿Qué vamos a ver nosotros y por qué trabajo esto? Porque, por ejemplo, nosotros vamos a ver qué le pasa a Córdoba en la década revolucionaria, qué le pasa a Córdoba durante la Confederación por Pactos, y qué le pasa o qué ocurre en Buenos Aires durante la época de la Confederación por Pactos, donde surge la Universidad de Buenos Aires, donde es creada la Universidad de Buenos Aires. Y luego vamos a ver qué es lo que pasa en esa Universidad de Buenos Aires bajo el gobierno de Rosas. ¿Bien? Del 52 al 62 se habla de la Organización Nacional. Bueno, por fin llegamos a una constitución. No fue fácil, nos peleamos, entramos, Buenos Aires plantea una reforma porque no estuvo en el Congreso. Bien, como sea, la constitución llegó, llegan los primeros poderes nacionales completos, ejecutivo, legislativo y judicial. La Corte Suprema de Justicia, famosa Corte Suprema de Justicia, aparece realmente en la vida práctica a partir del 62, o sea, cuando empiezan las presidencias fundacionales, ¿ya? En función de la Constitución del 53. ¿Cuáles son las fundacionales? Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Las tres primeras presidencias que duran 6 años y que sientan las bases de varias cuestiones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cuestión de las definiciones económicas, de un modelo económico que se va a ir consolidando y obviamente va a ser fuerte a partir del 80, el primario exportador, lo que tiene que ver con la conformación o la definición, perdón, de nuestras fronteras, cuestiones que eran conflictivas, la resolución de la cuestión capital, la cuestión educativa a nivel nacional que va a empezar a trabajarse, y en esa cuestión educativa obviamente vamos a estar en el cruce con la universidad. Y finalmente, el 80 al 16, el orden conservador, este periodo entre 19 y 20, donde vamos a ver algunas cuestiones absolutamente claves para la vida educativa argentina y para la universidad. Esta disgregación que he hecho
que tiene que ver con, en un resumen, pero recontra, ultra, hiper plus, de la identificación de periodos, es para que ustedes puedan, y yo cuando les plantee alguna cosa, los remita a esto que hemos hablado ahora, para poder cruzar qué es lo que ocurre en el escenario nacional o en el escenario local en relación a las universidades. ¿Bien? Vamos a ir a Córdoba. ¿Bien? Vamos a volver a Córdoba. Córdoba, que ya dijimos, los jesuitas expulsados, se quedaron los franciscanos. Los franciscanos les costó muchísimo trabajar sobre un orden que les era ajeno. O sea, toda la forma en que se enseñaba era de los jesuitas y eso ya no podía ser. Ellos traían otro tipo de trabajos, obviamente no tenían mucho que ver con lo que planteaban los jesuitas, venden gran parte de las estancias para poder subsidiar la universidad, y a partir del 10 viene un quiebre muy fuerte, porque en 1810 Córdoba fue el primer lugar que se planta en contra de la Revolución de Mayo. Dicen, no queremos la Revolución de Mayo, no consultaron. Va un ejército enviado por la Junta Provisional que vence a los contrarrevolucionarios, ordena el fusilamiento de algunos, empezando por el líder del movimiento contrarrevolucionario, que era Santiago de Liniers. Por lo tanto, el impacto de la revolución en Córdoba con el haber sido vencidos por el ejército de Buenos Aires y luego por el desastre que fue el fusilamiento de Liniers, lo que digo, toda muerte, y mucho más es una muerte por cuestiones políticas como es este. Hay quienes consideran que este es el primer asesinato que da cuenta de la violencia política en la historia a partir del 10, evidentemente sí lo es. Muestra todo asesinato de estas características con una orden de fusilamiento que imparte la Junta Provisional de Buenos Aires. En realidad lo que deja es una impronta al interior de quienes, obviamente en principio de quienes fueron víctimas, luego de sus familias y luego de toda la sociedad. O sea, la imagen de lo que era la revolución de Buenos Aires para Córdoba es una imagen de violencia, de imposición y en gran punto de dolor. Más allá de que haya parte del sector en Córdoba que está totalmente a favor de la revolución y que incluso algunos, como el de Anfunes, es un defensor a ultranza de lo que ocurre en Buenos Aires. Una sociedad dividida y los franciscanos tratando de sobrevivir como pueden. Y les costaba muchísimo, no podían mantenerse, económicamente habían vendido para lograr bancar la parte educativa y la verdad ya no tenían todo. La provincia ayudaba como podía. A partir del 13, cuando dicen adecuarse a la situación revolucionaria, de lo que quiere decir es que se adecúan a lo que está ocurriendo en Buenos Aires, a defender la idea de que ya no somos parte del mundo colonial, etc. A partir del 20 pasó la universidad a ser parte del Estado provincial, ¿no? El gobierno provincial de Córdoba se hizo cargo de la universidad. Los franciscanos siguieron colaborando y demás, pero indudablemente ya la administración provincial tomó cartas en el mantenimiento. A partir del 54, ubiquemos esto, disculpe. Si nosotros decimos que del 20 al 54 son de la provincia y a partir del 54 pasan a jurisdicción nacional, es en el periodo de la organización nacional. O sea, cuando, fíjense, en el 53 fue la Constitución, en el 54
la Universidad de Córdoba pasa a ser jurisdicción de la nacional. ¿Bien? Y acá viene en 1883, ubiquemos otra vez el periodo del orden conservador, y vamos a hablar brevemente de esta situación que es el estatuto provisorio. Empezaron a organizarse de acuerdo a criterios que tienen que ver con cómo se eligen las autoridades y demás, cómo se mantiene la universidad, pero acá lo que a mí me interesa, porque de esto vamos a hablar por otro lado, es el conflicto que produce el caso Cárcano. Cárcano era un joven abogado, bien, que en realidad para optar al grado de doctor presenta una tesis en Córdoba. Eh, su director de tesis era, su padrino de tesis era Juárez Selman, el que después va a ser presidente a posteriori de Roca. Este es el tiempo de la presidencia, la primera de Roca. Y Cárcano presenta una tesis sobre el reconocimiento de igualdad de derechos entre los hijos nacidos en el matrimonio y los supuestos, digamos, llamados en su momento hijos ilegítimos, ¿no? Hijos no fuera del matrimonio. ¿Bien? Esa situación fue un desastre en la Universidad de Córdoba porque como que se partió en dos a propósito de fuerte discusión, porque además Cárcano pertenecía a, diríamos, a la élite política de Córdoba, a la élite económica también, y por lo tanto que él se atreviera a poner en discusión esto era complejo. Ahora ustedes dirán, ¿por qué era complejo que planteara el reconocimiento de hijos no nacidos en el seno del matrimonio? Porque lo que estaba poniendo en crisis era justamente la institución matrimonial, y quienes se oponen a la tesis de Cárcano es obviamente la Iglesia de Córdoba. Y genera digamos, esa tesis, que en definitiva es un ámbito institucional, es lo que pasa dentro de la universidad, termina en los diarios, termina en todos lados hablándose de una tesis que aplica para la igualdad de los hijos, ¿no? Especialmente de lo que tenía que ver con los derechos hereditarios. Por lo tanto, un desastre. Antes, ¿por qué menciono el caso Cárcano? Porque empieza a plantearse en Córdoba una disputa entre los sectores que siguen manteniéndose cercanos a los principios de la Iglesia y a aquellos principios que, si bien la universidad había pasado al dominio estatal, a nivel de lo que se transmitía, seguía una fuerte vinculación con la Iglesia Católica, más allá de su pertenencia al Estado. ¿Bien? Pensemos también las características en general del Estado en el siglo XIX, en donde obviamente la Iglesia tenía una presencia muy fuerte. Piensen ustedes que en la del 19 y en la Constitución del 26, la religión oficial era la religión católica, y en el caso del 53 se corre esto al sostiene, que el Estado sostiene a la Iglesia Católica, y por lo tanto la vinculación Estado-Iglesia sigue, no en el ámbito de religión del Estado, pero indudablemente hay una relación que tiene que ver con la cercanía, la defensa de los principios, el sostenimiento económico, y además básicamente una pertenencia muy fuerte, por ejemplo, la figura de quien debía detentar la presidencia. Antes de esto, me interesa marcar que durante las presidencias fundacionales, especialmente durante la presidencia de Sarmiento, Sarmiento impulsó
en Córdoba los estudios de ciencias exactas, naturales, especialmente ya desde el final de la de Mitre y comienzos de Sarmiento, cuando Avellaneda era ministro de Educación, generó fuerte relación con Córdoba, y una de las cosas más interesantes que hicieron fue, por ejemplo, científicos contratados en Alemania para formar en ciencias exactas. Y de hecho se creó o empezó el proyecto de crear una escuela de agrimensores, de arquitectos, de ingenieros civiles, y la idea de empezar a formar otro tipo de profesiones que no fueran específicamente abogados y médicos apareció hacia fines de la década del 70 en Córdoba. En el 83 el caso Carca no es un caso en la Facultad de Derecho, pero de lo que aparece acá es del conflicto entre las posiciones que ya se van perfilando hacia finales del siglo XIX. Tengo otras cosas que decir, pero por ahí hoy no las digo todas y no aburro más. Voy a cerrar con, o empezar a trabajar en la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires es la segunda universidad en la historia de nuestro país. Es una universidad que tiene antecedentes coloniales, como puse ahí, el Real Colegio de San Carlos, el Real Convictorio Calorino, vienen de la época colonial y son colegios que estamos hablando de primeras instituciones educativas pertenecientes a la Iglesia, de alta presencia en la formación, digamos, especialmente de los sectores españoles altos y en los criollos también altos, ¿no? Durante la época revolucionaria, fíjense, la década revolucionaria, ya les expliqué el periodo que era, se crearon la Academia de Jurisprudencia y el Colegio de Ciencias Morales. En relación a la Academia de Jurisprudencia es muy fuerte porque quienes venían con estudios en relación al derecho pasaban por la academia y era como que les habilitaba el ejercicio profesional. En 1821, en realidad sobre las bases existentes de los colegios y instituciones que habían sobrevivido, se crea la Universidad de Buenos Aires. Fíjense, 1821, la Universidad de Buenos Aires está cumpliendo en este año los 200 años. O sea, recordarán hace no muchos días, perdón, antes de que esto estallara en números de pandemia, se inició el proceso del bicentenario de la UBA, a propósito de incluso una ceremonia que inició los festejos en donde estuvieron el presidente Fernández, estuvo Rodríguez Larreta y estuvo Axel Kicillof, entre autoridades políticas actuales, ¿no?, que también tienen mucho que ver en el sentido que los tres son egresados de la Universidad de Buenos Aires. Este año y hasta el año que viene vamos a estar, o todo este año, en los festejos del bicentenario de la UBA. Por lo tanto, más allá del escenario pandémico, seguramente van a haber algunos aportes en el sentido de textos, de también videos y demás, que se están realizando o que se han realizado para este bicentenario, que es muy importante. No solo porque las fechas son importantes, sino por recordar la segunda universidad en la historia de nuestro país, pero la primera de la época independiente, porque recordemos que Córdoba viene del mundo colonial, o sea que esta es la primera nuestra independencia. ¿Por qué ponemos lo de universidad y vida política? ¿Se acuerdan lo que le dije, la política y lo político? Bueno, si hay algo en donde se cruzó la vida política, fue, por ejemplo, durante el periodo de la Confederación Rosista.
Bien. Rosas, gobernador de Buenos Aires, tuvo momentos fuertemente conflictivos con la universidad, especialmente en términos de los fondos que le debía girar la provincia. La universidad fue creada en el 21 durante la gestión de Bernardino Rivadavia como ministro de Martín Rodríguez. Tenía un criterio más bien, eh, si bien respetaba o se respetaban las posturas de la iglesia y había cátedras que obviamente estaban a cargo también de personas pertenecientes al clero, lo cierto es que se dio mucha posibilidad de libertad de expresión hacia quienes no pertenecían, por ejemplo, al credo católico. Cuando viene Rosas empieza una disputa, especialmente en el segundo gobierno, con algunos sectores de la Universidad de Buenos Aires que claramente mostraban cierto resquemor hacia el ejercicio de su autoridad. Eso se quiebra especialmente cuando empieza el bloqueo francés en el puerto de Buenos Aires y Rosas decide que le va a quitar los fondos eh, en la medida en que los necesita para hacer frente al problema externo. ¿Cómo sobrevive bajo Rosas? Bueno, sobrevive en algunos ámbitos, como por ejemplo el de la jurisprudencia, sobrevive bastante bien porque las enseñanzas del derecho eh, era uno de los ámbitos que tenían más personas, ¿no? Empiezan a cobrar por este, por el estudio, porque tenían que, por frente a la sacada de fondos, por tener que afectarlos a un problema. Entonces, ahí hay una situación compleja con Rosas a propósito de esto. Por eso decíamos universidad y vida política, retiro de fondos para otros. El otro tema es la cuestión con los profesionales, que pasa por medicina. En realidad, medicina durante varios años, medicina no formaba parte de una unidad dentro de la universidad, sino que tenía su propia academia. Había una disputa muy marcada en el sentido de lo profesional, en el sentido de que quienes podían ejercer la profesión de médico debían estar más relacionadas a las actividades corporativas que a las actividades académicas. ¿Bien? Piensen que este debate de lo habilitante en el título y el ejercicio profesional, 2x3 aparece un chisporroteo del mismo en nuestro país. En otros países, las universidades otorgan el título habilitante, la habilitación profesional se las da el colegio de médicos, el colegio de abogados. Entonces, si no dan el examen en el colegio que les habilite el ejercicio profesional, lo que les queda es el título en formato académico, pero el ejercicio profesional no lo pueden hacer. Esa discusión temprana se dio en medicina en la Universidad de Buenos Aires. El sector profesional quería resguardar fuertemente, ahora voy a pasar por otra cosa, quería resguardar fuertemente y separar el ejercicio profesional de de lo que tiene que ver con el título académico, ¿no? Marcar aguas divisorias. Voy a llegar acá, voy a decir 2 o 3 cuestiones y los voy a dejar ir porque han sido más que generosos conmigo en todo este desarrollo. Sé que este siglo XIX, si bien el XX, según Cambalache, es problemático y febril, el XIX no tenía nada que envidiarle. Y es muy complejo el XIX por las cuestiones de conflicto y tensiones entre los gobiernos, entre los problemas que también se dan al interior, entre las disputas que se presentan y por ende la situación de las universidades quedan inmersas en eso.
En el 19 nosotros vamos a ver el derrotero de Córdoba, que es lo que estuvimos hablando, y el de la Universidad de Buenos Aires. Y hay un punto en donde esto eclosiona, y yo a ver si lo puedo, esperen un momento. No, esto no. Lo que vamos a ver es la ley Avellaneda, que yo esto se los voy a subir. La ley Avellaneda es la primer ley que tiene que ver con universidades y rige para las universidades de Córdoba y las de Buenos Aires. Ustedes dirán que ¿lo están viendo al documento o no? No se sabe. No, se ve el power. Ah, perfecto. Bueno, entonces después se lo subo. Gracias. Después se lo subo entonces. Pero bueno, ustedes lo van a ver cuando yo les voy a subir el texto de la ley, que se llama así porque fue planteado por Avellaneda, y en esta ley trabaja sobre las dos universidades. Primera ley que tiene que ver con la educación superior. Vamos a decir dos cosas y los voy a dejar que disfruten y inicien el fin de semana. Primero, la ley Avellaneda es una ley muy breve, es la ley de educación, de lo que hoy llamamos educación superior, más breve de todas las que tuvimos. Y es la ley que va a durar como, digamos, vigencia normativa, más allá de los altibajos, hasta, y digo, altibajos por algunas cuestiones que vamos a ver, hasta el peronismo. El peronismo va a ser el que va a dar otra ley, ¿bien? O sea que hay muchos años entre, digamos, finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, en donde la ley Avellaneda es la única ley que existe como normativa de las universidades. Nosotros vamos a ver un fenómeno muy importante que vamos a ver la semana que viene, que es la reforma universitaria de 1918. Sin embargo, la reforma no se constituyó en ley, no tuvo un correlato normativo. Por lo tanto, los principios que nosotros vamos a ver de la reforma universitaria no se van a instaurar en términos de ley. No va a haber una normativa que instale esos principios. Por lo tanto, vamos a hablar de que esos principios se van instalando a propósito de los estatutos de las universidades, pero no de la norma general de las universidades, que sería una ley. O sea, cada universidad empieza a adoptar los principios reformistas, pero no hay ley que garantice o identifique siquiera los principios de la reforma. La ley Avellaneda es una ley que organiza la universidad, pero como dice ahí, no avanza sobre las funciones, no habla del rol que cumple la universidad en la sociedad. El único objetivo es definir claramente que va a dar títulos que van a posibilitar el ejercicio de determinada profesión, y esa ley, fíjense, da los parámetros generales sobre los que cada casa de estudios dicta sus estatutos, el debate en relación a universidad y poderes públicos, si es autónomo o de dependencia, que tiene que ver, por ejemplo, en la dependencia, con que los profesores son los designa el Poder Ejecutivo a partir de ternas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a subir el PowerPoint hasta la ley Avellaneda incluida. Vamos a subir la ley Avellaneda, que les pido, si pueden, no les va a llevar más de 5 minutos leerla, porque no
dura lo que un suspiro. Y les voy a subir un texto de Pablo Buchbinder sobre un resumen sobre historia de las universidades. Es un artículo de Pablo Buchbinder, como para que lo puedan seguir, es una cuestión breve, ¿no? Sobre donde algo de este periodo que hemos hablado trabaja, y por supuesto también nos va a servir de ahí en adelante, o sea, no es un texto exclusivo para esto, hay algo de esto y hay mucho de todo en la unidad 2, así que lo subo en la 1, pero es para la 2, ¿bien? Bueno, ¿qué es lo que quisiera que hicieran ustedes con esto? Bueno, si quieren obviamente revisar esta clase, verla otra vez, revisar el PowerPoint y lean el texto de la ley Avellaneda. Juro que es la única ley que les voy a hacer leer, porque las otras a partir del peronismo ya son textos normativos extensos, muy que se despliega, digo, que tiene que ver con qué pasa con los profesores, qué pasa con los estudiantes, digamos, hay un trabajo muy explicado, digamos, ahora. La ley Avellaneda es la ley más breve que van a ver que regula la vida universitaria. Entonces, léanla, no les pido que hagan más que eso, y la intencionalidad para la semana que viene es que podamos